Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carmen González de Salceda y en esta ocasión estaremos llevando a cabo algunas reflexiones sobre instrumentos de evaluación. Estos a partir del tema 6 que ustedes estudiaron en este taller. Lo vamos a hacer a partir de algunas preguntas que nos han hecho profesores a lo largo del tiempo. ¿Cómo sé cuándo utilizar una lista de cotejo, una rúbrica holística o una rúbrica analítica? El poder decidir qué instrumento vamos a utilizar lo define el medio. Y como lo hemos dicho en alguna otra ocasión, los medios los define el resultado de aprendizaje que tiene nuestra materia. Por lo tanto, si nuestro resultado de aprendizaje nos está solicitando que el alumno lleve a cabo o resuelva un medio como un PAIF o un proyecto integrador, posiblemente nuestro instrumento de evaluación será una rúbrica analítica. Si nuestro resultado de aprendizaje nos solicita que el alumno sepa hacer algún procedimiento en específico, como podría ser alguna endodoncia o alguna práctica, posiblemente el instrumento a utilizar sea una lista de cotejo. ¿En qué medios utilizarías cada uno de los instrumentos de evaluación? Normalmente las listas de cotejo las utilizamos para evaluar procedimientos o algunos aspectos de forma que tenga el documento o la evidencia que el alumno está entregando. Las rúbricas holísticas las utilizamos cuando la evidencia la podemos evaluar de una manera global. Y las rúbricas analíticas las utilizamos cuando la evidencia la podemos separar por partes y es pertinente evaluar cada una de esas partes. ¿Es posible que un mismo instrumento de evaluación combine rúbrica y lista de cotejo? Sí, sí es posible. A lo mejor una parte del trabajo, de la evidencia, como les decía yo, algún aspecto de forma, lo puedo calificar con una lista de cotejo y ya el fondo de la evidencia la evalúo a partir de una rúbrica, ya sea holística o analítica. Vamos a pasar al tema de los criterios. Una pregunta que nos llegan a hacer es, ¿cuál es la diferencia entre los criterios de evaluación que se suben a YouPlanner y los criterios en una rúbrica de evaluación? Los criterios en YouPlanner es una manera en la que le llama la plataforma a los medios que le solicitamos a los alumnos. Sin embargo, en la literatura podemos conocer los criterios como indicadores o como aspectos a evaluar. Por lo tanto, son dos cosas diferentes con descripciones totalmente diferentes. Uno se refiere a una gestión administrativa y la otra se refiere a una parte de un instrumento de evaluación. ¿Cuántos criterios son los ideales a utilizar? La literatura no nos menciona que haya un máximo o un mínimo a integrar dentro de una rúbrica o de una lista de cotejo o de alguna escala. Sin embargo, por experiencia de diferentes profesores, podemos indicar que lo recomendable es que no sean más de 10 criterios los que se enlisten para evaluar u observar una evidencia. Si solamente utilizamos un criterio, ya estaríamos hablando de una rúbrica holística con una sola columna, pero que en esa columna integra muchos criterios a observar. ¿Qué nos recomiendan en cuanto a la ponderación de los criterios? La recomendación es que observemos el resultado de aprendizaje que está evaluando el medio que hemos solicitado a los alumnos y entonces ver cuáles son esos criterios y qué importancia tiene cada uno de ellos con respecto al resultado de aprendizaje. Pregunta sobre los niveles de desempeño. ¿Cuántos niveles de desempeño se recomienda tener en los diferentes instrumentos de evaluación? La recomendación metodológica es que sean 4, 6, 8, o sea que sean 4 niveles de desempeño o pares, niveles pares. Sin embargo, en Internet podemos observar que también tienen 5 o 7 niveles de desempeño. No es que haya una equivocación, sin embargo, no es la recomendación más adecuada. ¿Por qué es esta recomendación? Porque si nosotros tenemos niveles de desempeño impares y el profesor tiene dudas si el desempeño del alumno está más hacia la excelencia o más hacia la mediocridad, normalmente se va a ir al intermedio independientemente de la descripción que haya hecho al momento de elaborar la rúbrica. Algunas otras preguntas. ¿Con qué tiempo de anticipación se sugiere entregar
el instrumento de evaluación, la rúbrica, la lista, la escala, o a lo mejor hasta los contenidos a evaluar en un examen, y cuál es la ventaja de hacerlo en ese tiempo de anticipación. La sugerencia es enseñar a los alumnos el instrumento de evaluación al principio del semestre para que los alumnos sepan qué le va a implicar la evidencia o el medio que le vamos a solicitar, y posteriormente retomarlo al momento de ya comenzar a trabajar en ese medio de evaluación. Por ejemplo, si yo les pido a mis alumnos un proyecto integrador, al principio del semestre les explico que va a haber un trabajo escrito o un proyecto integrador que tendrá algunos aspectos a evaluar y les comparto la rúbrica. Posteriormente, cuando ya empiece a trabajar concretamente en el proyecto integrador, voy a ir revisando los criterios de la rúbrica y revisando con los alumnos la excelencia descrita en nuestra rúbrica para que el alumno sepa concretamente qué es lo que se le va a pedir. La ventaja de entregárselos con anticipación es que aquellos alumnos que quieren ir avanzando en preparar esta entrega lo pueden ir haciendo y ya saben qué es lo que se les va a pedir, y además lanzar este voto de confianza al alumno y que él sepa que puede gestionar su tiempo con respecto a lo que se le va a solicitar. ¿Es recomendable utilizar criterios generales sobre la entrega de tareas similares? Sí, sí es recomendable. Si yo voy a solicitar a mis alumnos entregar mapas conceptuales por diferentes temas, pues sí es recomendable utilizar el mismo instrumento para todos los mapas conceptuales. Lo único que va a cambiar es el tema del mapa conceptual. Sin embargo, las características que yo estaré observando para calificar son las mismas. ¿Qué tipo de evaluación puedo utilizar en una presentación oral? Si estamos hablando de una evaluación por tiempo, yo puedo hacer una evaluación diagnóstica, puedo hacer una evaluación procesual a lo largo del semestre o hacerlo para acreditar al final del semestre. Puedo hacerlo de cualquier forma. Ahora, si estamos hablando de una evaluación por agente, como ustedes ya lo estudiaron, puede ser auto, hetero, que es la que hace el profesor, o coevaluación, que es el que hacen entre pares. Para una presentación oral puedo utilizar las tres, una sola de ellas o una combinación de ellas. Puede ser con calificación cada tipo de evaluación, o la calificación la puedo yo dar en la heteroevaluación, y puedo hacer un ejercicio de coevaluación para que los alumnos puedan coevaluarse, y de autoevaluación para que el alumno pueda tener un punto de vista, una autoevaluación y una reflexión sobre su mismo desempeño. La ventaja de hacerlo sin calificación es que la coevaluación se convierte en un instrumento de aprendizaje para el alumno. El compañero empieza a saber en qué es lo que se tiene que fijar para poder dar argumentos sobre su punto de vista, y no forzosamente penalizar al compañero que está exponiendo. Es una gran ventaja y es una probabilidad. Podemos dar calificación por cada tipo de evaluación o no, no hay ningún problema. Sería una evaluación muchísimo más cualitativa que cuantitativa. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las ventajas de la coevaluación? Es lo que les estoy comentando. La coevaluación permite a los compañeros observar qué es lo que debe o no debe hacer, con ciertos criterios a observar, y que cuando él está haciendo esta evaluación lo hace con un argumento y no solamente su punto de vista. Uno de los miedos que tienen los profesores al hacer coevaluaciones es que el compañero va a querer apoyar a la persona que está exponiendo, la persona que está evaluando, con su coevaluación. Si nosotros lo hacemos cualitativo, pues es una gran ventaja, porque entonces en verdad el compañero va a empezar a tener argumentos y puntos de vista que estén justificados con una metodología o con un punto de vista muchísimo más disciplinario. Las rúbricas, las escalas, las listas no son los únicos instrumentos que existen. Estas son las sugerencias que se les están dando en este taller. Las rúbricas no son la panacea porque no pueden calificar todo. Por lo tanto, yo los invito a que observen y analicen el resultado de aprendizaje de su materia para que entonces elijan perfectamente el medio que van a utilizar para evidenciar ese aprendizaje y, por lo tanto, el instrumento que van a estar utilizando.
La evaluación tiene que ser un instrumento que lleve a la mejora continua del alumno, que ayude al alumno a ser mejor profesionista y mejor persona, que pueda reflexionar sobre su actuar y que entonces lo pueda llevar a la práctica. La evaluación es un medio para que los profesores aprendamos, crezcamos y ayudamos a nuestros alumnos a hacer lo mismo. Muchas gracias.